casa. Muchas bendiciones para ustedes. Es un placer siempre acompañarlos, pasarlo un rato bacano, un rato agradable, poder compartir la palabra, que es lo más importante. Pero la salud de la iglesia no es ni en la palabra ni en la alabanza. La salud de la iglesia es en el compañerismo. Aleluya. Sí. Esa es la razón primordial por la cual se reunía la iglesia, la primera iglesia en el primer siglo, con Pablo, con los apóstoles, con los discípulos. No era, sí se reunían para escuchar la palabra, pero era secundario. Sí se reunían para escuchar alabanzas, pero era secundario. Lo primordial era el compañerismo, estar unidos juntos. Y entonces la palabra decía que comían, compartían de la Santa Cena juntos. Entonces siempre es el compañerismo. ¿Qué tan saludable es la iglesia? Muchos miran la alabanza, muchos miran el mensaje. No, todo eso es secundario. Si ustedes quieren ver el esqueleto de la iglesia, como su salud, los órganos, es en el compañerismo. Amén. ¿Sí? Ahí es que se sabe qué tan saludable está la iglesia. Y por lo visto, yo he estado acá ya bastante tiempo y esta iglesia es saludable. Amén. Por el compañerismo. ¿Qué es lo que pasa cuando se termina el servicio? Empieza el compañerismo. Hay reunión afuera de los servicios. Y eso es lo que hace que la iglesia crezca. Y es en una unidad, ¿no? Como uno solo. Moverse como uno solo hacia adelante. Y ya no es voy a la iglesia por para que me sirvan a mí, sino que ya es algo pertinente. Yo voy a la iglesia porque es mi iglesia y yo quiero aportar mi grano de arena. ¿Sí? Entonces, el pastor me pidió que hoy compartiera una palabra y me dijo de que pues compartiera algo que el Señor realmente quería hablarle a ustedes como conjunto, como iglesia. Entonces el Señor me dijo a mí de que dígales a ellos que sigan en mi gracia, que continúen en mi gracia, continúen caminando en mi gracia. Y eso es realmente simple, ¿no? Uno espera que el Señor le diga, Señor, revéleme algo, y uno espera que el Señor le revele cosas, pues, wow, de otro mundo. Pero cuando el Señor me dijo eso, dígales que continúen en mi gracia, no era así como tan externo, ¿no? Como una señal, como algo wow, ¿no? No era algo así, era algo simple y sencillo. Simple y sencillo. Y el Señor es simple y sencillo, y Él les habla a ustedes cosas que realmente al principio puede que sea totalmente simple, pero cuando se medita en eso, cuando se estudia en eso, realmente lo que está hacia atrás es una bomba. Es una bomba, y eso es lo que realmente voy a compartir hoy. El corazón del Señor hacia ustedes, de que ¿qué es? Que continuemos en la gracia. Amén. Amén. Entonces vamos a Hechos. Y es el capítulo 14. Y Hechos fue escrito por Lucas. Sí, Lucas es el único escritor no judío de la Biblia. El único gentil. Amén. Del Nuevo Testamento. Es el único gentil. Todos los escritores fueron judíos. De pe a pa. Pero Lucas era el compañero viajero de Pablo. Sí, era como el fotógrafo de hoy en día.
pero en ese entonces era el que escribía, el que tomaba nota. Era un médico, entonces él era bien específico con su modo de ser, con su personalidad. Y entonces él nos escribió Lucas y Hechos, que son libros precisos, libros especialmente Hechos, como para ver cómo operaba la iglesia en ese entonces. ¿Sí? Cómo operaba la iglesia del Señor en ese entonces. Entonces, en el capítulo 14, Hechos 14, empecemos. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, aquí empezamos en Iconio y dice que ellos empezaron a hablar de tal manera de que no solamente los judíos, sino los griegos, los que no eran judíos, empezaron a creer en grandes multitudes. Ahora la pregunta que se debe hacer es: ¿qué es lo que predicaron? ¿Qué fue lo que hablaron de tal manera que causó tanto impacto? ¿Qué fue lo que se dijo? Dice en el segundo: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lo que Pablo empezó a predicar en el segundo versículo dice de que hubo personas que contrarrestaron lo que estaba diciendo Pablo. Estaban contrarrestando. No se sentían confortes con lo que estaba predicando Pablo y tuvieron la necesidad de ir a contrarrestarle. No directo a Pablo, sino a las ovejas, a los hermanos. ¿Sí? Le empezó a contrarrestar. Interesante. Entonces, podemos decir que se levantó una persecución. Se levantó una persecución. ¿Sí? 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. Digan conmigo: palabra de su gracia. Eso fue lo que Pablo predicó, de tal manera que muchos de los judíos y de los gentiles recibieron el mensaje en multitudes. La palabra de su gracia. Amén. Y dice, ¿qué pasa cuando se predica esta palabra de gracia? Dice: conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. Cuando se predica el mensaje de la gracia, no es un mensaje, es el evangelio. Cuando se predica el evangelio de la gracia, la palabra de gracia, siempre va a llegar señales y prodigios. Siempre va a haber señal de lo que se está predicando. No es algo seco, no son palabras bonitas, no es algo seco, sino que siempre va a venir milagros, siempre va a venir cosas en tu vida que de un momento estaba y el próximo momento no estaba. ¿Sí? En su salud, si ustedes ven acá enfermo y escuchan la palabra de gracia, debe de haber señal, debe de haber salud, milagros. Amén. Siempre la palabra de gracia está acompañada con señales y milagros. Amén. 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 Entonces, cuando se predica
se predica no es algo solamente para sus emociones, no es algo solamente para renovar su mente, sino que es algo vivo, es algo vivo. No es como si estuviera un poeta aquí recitando un poema. Usted se va para la casa igual, de pronto con una sonrisa, de pronto la mujer se va enamorada de la poesía, o si ustedes vienen a ver acá un concierto de música que los anima, los pone alegres la música, de pronto se empiezan a bailar y ya se van para la casa igual. ¿Sí? Fue solamente un evento, ¿sí? Un evento, un entretenimiento. Pero la palabra de gracia dice que cuando usted la escucha, no solamente lo anima, sino que le hace un dinamos, una dinamita en su vida. Le explota algo desde adentro. Amén. Recibe usted sanación, recibe usted cosas que le ha pedido el Señor en un instante. Amén. No es algo seco. La comida de la gracia siempre viene con postre. Amén. Siempre viene acompañado con señales y milagros. Dice, ahora bajemos al 7, versículo 7, y ahí vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando acá. Dice, y allí predicaban ¿el qué? El Evangelio. La palabra de gracia es el Evangelio. Amén, es el Evangelio. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, así como ustedes están sentados, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora el 9. Este oyó hablar a Pablo. Oyó, digan conmigo, oyó. Oyó hablar de Pablo. En otras palabras, la llave para continuar en la gracia, para continuar caminando en esta bella gracia, como iglesia, como individuos, es seguir escuchando la palabra de gracia. Seguir escuchando el Evangelio. Seguir escuchando el Evangelio. Cuando ustedes siguen escuchando el Evangelio, el producto o el fruto de eso es caminar en la gracia. Seguir andando en la gracia. Amén. Ese es el producto. Cuando usted recibe eso, cuando usted digiere el mensaje de la gracia y traga, y esa es su comida, el producto es, ¿cuál es? Transformación. El producto es sanación. El producto es vivir con una vida de poder sobre nuestras circunstancias, sobre lo que nos trae la vida. Amén. Ese es el producto. Y esa es la clave. Esa es la clave de poder continuar en la gracia. En mi vida personal, muchas de las veces que yo he tenido desánimo o he tenido problemas o se han levantado circunstancias, cuando yo miro hacia atrás a esos eventos, siempre el denominador común es de que una u otra manera yo dejé de escuchar el mensaje. Yo dejé de perseguir eso. Y entonces empezó el desánimo, poco a poco. Empezó el desánimo, empezó la angustia. Y eso es algo que a las personas que con lo que yo trato personalmente, es algo que yo siempre les digo. Sigan comiendo, sigan alimentándose, sigan escuchando, sigan viniendo. Amén. Sigan viniendo, sigan reunidos, porque ahí es cuando
cuando en esa unión, el escuchar del Evangelio, ahí esa es la clave de poder seguir en la gracia. Amén. Y cuando usted camina en la gracia, eso quiere decir de que todas sus necesidades están suplidas. Y la palabra dice que no solamente las necesidades, sino las cosas que usted realmente desea. O sea que es mucho más. Amén. El Señor va a cuidar de ustedes. El Señor va a sanarlos a ustedes. Amén. Amén. El Señor va a prosperarlos a ustedes. El Señor va a levantarlos a ustedes. El Señor les va a inyectar ánimo. El Señor los va a levantar. Amén. Los que tienen el corazón roto, el Señor los va a restaurar. Amén. Y la clave de eso es seguir escuchando el Evangelio. Y esa es lo más importante. Amén. Eso es realmente lo más importante. Ahora sigamos con el tipo. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. O sea, era un parapléjico, era alguien que no podía funcionar con las piernas, estaba escuchando la palabra de su gracia. Pablo vio de que él estaba lleno de fe y llegó y solamente le dijo, párese, venga, párese. Y lo paró. ¿Sí? Ahora, muchos de nosotros queremos la segunda parte. Muchos de nosotros buscamos la vida que suceda así, con la segunda parte, con el milagro, con las señales, con las oraciones contestadas, pero fallamos en la primera. ¿Cuál es la primera? Escuchar. ¿Qué tanto tú escuchas es el grado que vas a recibir? No porque el Señor no quiera dar. Acuérdese que el Señor ya dio todo en Cristo Jesús. Amén. Por sus llagas fuimos sanados, curados. Amén. Dice que Él se hizo pobre para que hoy fuéramos enriquecidos. Y esos dos puntos cubren todo en la vida. Corazón roto, necesidades, enfermedades. Amén. El Señor ya por sus llagas y por su sacrificio ya tomó toda tu necesidad, toda tu enfermedad, toda tu condición. La arrancó de tu vida, la puso en Él y Él murió con eso. Se lo llevó a Hades, sufrió con eso y se levantó sin ella. Lo que quiere decir es que usted hoy está libre. Amén. Usted está en libertad. Entonces, el escuchar solamente lo que hace es prepara tu corazón para recibir de Él, para recibir lo que ya está. Amén. Prepara tu corazón para recibir. Ahora, ¿qué tanto tú escuchas? Es la medida que vas a recibir. Amén. Escuchar. Y dice la palabra que el man escuchó solamente y se llenó de fe. Eso fue un fruto. No es la raíz. Eso fue un fruto de lo que él estaba escuchando. La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Cristo. Amén. Si usted está hoy sin fe, se siente que está desánimo, siga escuchando. Que vas a ver un cambio que viene a través del Espíritu. Viene a través de lo que dice Pablo, el escuchar de la fe. El escuchar de la fe. Entonces sigamos escuchando. Les invito a que sigamos escuchando, pero no cualquiera.
ni cualquier mensaje, que sigan escuchando el Evangelio de la gracia. Que el Espíritu Santo les dé ese discernimiento de poder saber qué es Evangelio de gracia y qué no es. Amén. Porque muchos predicadores dicen, sí, yo predico gracia una que otra vez. No, la gracia no es un tema. La gracia no es algo que mañana voy a explicar y después la próxima semana voy a explicar otra cosa. No. La gracia es el Evangelio. Amén. La gracia es Cristo Jesús. Amén. Entonces, este hombre, aquí vimos el ejemplo de que se predicó el Evangelio y hubo señales, hubo milagros, hubo algo que siguió el mensaje, que siguió el Evangelio. Amén. Y eso es lo que distingue el Evangelio de la gracia a aquello Evangelio que no es gracia. El usurpador. Amén. Ahora, quiero que se enfoquen volvamos al 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Cuando Pablo predicó este mensaje, hubo división. Y muchos de nosotros pensamos de que si este mensaje se predica, que realmente lo que va a hacer es unir a la gente. ¿Sí? Unir a la gente. Si va a unir a los hermanos que reciben el mensaje, no me malinterpreten, los hermanos que ya reciben el mensaje, que ya es un agrado, que ya es constante, eso sí los va a unir y reunir. Pero hay aquellos que no lo van a recibir, hay aquellos que lo van a rechazar, y ahí es que se va a empezar a marcar, va a empezar a hacerse una raya. Amén. Entonces aquí dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, ¿sí?, y otros con los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje de los judíos? La ley de Moisés. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? El Evangelio de la gracia. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos explicar qué fue lo que empezaron a contrarrestar los judíos en el versículo 2. Empezaron a contrarrestar el Evangelio de la gracia. ¿Con qué? Con la ley de Moisés. Empezaron a llegar y a contrarrestar ese mensaje. ¿Sí ven eso? Causó una división. Empezó a apartar lo que es la iglesia en esencia y empezó a dividir a aquellos. No porque no hubo invitación, no porque no hubo un alcance a esas personas, sí la hubo, sino que esas personas quisieron por voluntad propia decir no, ese mensaje no va conmigo, yo voy a seguir en la ley de Moisés. Ahora, esa es la iglesia del primer siglo. No hubo creyentes como hoy en día, ¿sí? La iglesia en ese entonces eran solamente judíos y se le tenía que predicar a los judíos y a los gentiles y empezar a formar lo que es la iglesia. Pero hoy en día ya tenemos la iglesia, amén, con millones y millones de creyentes. En ese entonces lo que contrarrestaban el mensaje eran los judíos. Hoy en día el que contrarresta el mensaje de la gracia no son los judíos, es el mismo creyente en Cristo que está bajo la ley de Moisés. En mi vida personal, desde que yo establecí el ministerio, de que el Señor me llamó al ministerio,
La mayoría de los ataques que vienen hacia mi ministerio no es de personas que no aman a Dios, no son de personas que no conocen a Dios, no. Vienen de personas que son creyentes, que no aceptan el mensaje de la gracia, porque dicen que todavía la ley es el mensaje. Entonces son creyentes que realmente todavía no conocen la gracia, y eso es un poco difícil. Y la mayoría de la persecución dentro para el creyente es del mismo creyente. Y empiezan a contrarrestar el evangelio de la gracia. ¿Sí? Entonces este mensaje causa división, este mensaje trae persecución, este mensaje no es fácil para dirigir, se necesita el Espíritu Santo para predicar el evangelio de la gracia, se necesita gente como su pastor, que tienen un corazón para ustedes y predica el evangelio a todo costo, a todo costo. Amén. Entonces ahora vamos a dividir ahora. Vamos a ver cuál es la reacción de aquellos que recibieron el mensaje versus cuál es la reacción de aquellos que no la recibieron. ¿Les parece? Vamos a Hechos 13. Hechos 13:38. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este es un sermón que fue grabado para ustedes de lo que predicaba Pablo. ¿Sí? Si ustedes quieren escuchar lo que predicaba Pablo y lo tan poderoso que él fue con este mensaje, no de sí mismo, sino con el mensaje de la gracia que echó patas arriba el mundo de ese entonces, que era el Mediterráneo. ¿Sí? Convirtió a miles, a millones de personas. Fue el que empezó la iglesia, fue el primer misionero y el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, el que nos dio la revelación de la gracia. ¿Sí? El Señor se lo reveló primero a Pablo y Pablo se expandió. Amén. Un hombre con 12 más hizo hasta para vender. Ahora, aquí está un mensaje de él. Y eso es precisamente lo que voy a empezar a leer. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Se anuncia el perdón de los pecados. No dice que el perdón del pecado, dice el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Amén. El perdón de los pecados, ¿se recibe todo o nada? ¿O es perdón de pecados o no es nada? Amén. Y dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, digan conmigo, la ley de Moisés. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado de aquel que cree. Dice Pablo de que este mensaje, el que anuncia el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudo justificarlo la ley de Moisés, ahora hay justificación para aquellos que no pudieron ser justificados.
Y la palabra justificado es la misma que traemos la palabra justicia. La justicia de Dios, justificado. En otras palabras, este mensaje muestra el perdón de los pecados, ¿sí? El perdón de los pecados, no el perdón del pecado, y muestra la justificación, la justicia de Dios, que dice que no la que viene por la ley de Moisés, porque la que viene por la ley de Moisés nunca justificó, sino que trae la justicia de Dios que revela, que lo revela por don y no por obras. Amén. Amén. Eso es lo que predicaba Pablo. Eso es lo que predicaba Pablo. La justificación por la fe en Cristo Jesús y no por la ley de Moisés. Ahora, muchos de nosotros decimos, sí, pastor, pero es que yo ya no estoy en la ley de Moisés. Y sí, es verdad. Hay muchísimos creyentes que dicen, no, pero es que ya la ley de Moisés está nula. Pero lo que pasa es que ahora, en este entonces, ya no son los 10 mandamientos originales, sino son otros 10. Son otros 10 que se crean, que imponen un estándar. Y dicen, no, pero es que ya no es sino que ya es, tenéis que ir a la iglesia, o si no, estaréis maldecidos. Entonces se crean otros 10. Y sí, crean algo que el Señor hizo para su beneficio, pero lo convierten en ley, lo convierten en religiosidad. Amén. Entonces ya no son los originales 10, sino ya son otros 10, y lo llaman cristianismo. Eso es el judaísmo en el Día de las Brujas, con una máscara. Sigue siendo judaísmo, pero con otro sentido. Sigue siendo la ley de Moisés, pero con otros 10. Sigue siendo las obras, dejando al lado la gracia. Y Pablo dice, o es por obras o es por gracia, pero no es los dos. Es uno o es el otro. Amén. Entonces dice, ¿sabéis pues esto, varones hermanos? Que por medio de él se os ha anunciado el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo. Digan conmigo, justificado todo. Decirle al que está a tu lado, tienes esperanza. De todo aquel que cree. Mirad pues que no venga. Entonces sigamos ahora, saltemos del 39 al 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ese fue el que recibió el mensaje. Cuando terminó el mensaje, Pablo le fueron a donde él diciéndole, le rogamos por favor que esto, lo que usted acaba de compartir, de que somos perdonados de todos los pecados y que somos justificados por fe en Cristo Jesús de todas las cosas, que esto se vuelva a predicar. Y le rogaron, por favor, síganos predicando, síganos diciendo estas cosas bellas. Amén. Y dice el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahí otra vez, hablándole dice, quienes hablándoles les persuadían.
les seguía hablando de la gracia de Dios, les seguía predicando. Y ahí es que se crea la perseverancia en la gracia de Dios. La perseverancia en la gracia. ¿Quieren perseverar en la gracia de Dios? Sigan escuchando, no a Pablo ahora, sino el pastor Guillermo Hernández. Sigan escuchando mensajes. Si van a escuchar a un pastor en televisión, sigan escuchando, disciernen si es evangelio de gracia, si es predicación del nuevo pacto. Si no, busquen una película. Busquen a ver a Batman o a Superman. Esa es la clave de perseverar en la gracia. Seguir escuchando. Amén. Amén. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad. Ahora, esta parte es solamente para ustedes. Esto es algo profético para ustedes. Amén. División. ¿Sí? División. Los números se acortaron de la audiencia. Nada ha pasado. Nada ha pasado. Antes, alégrense, porque eso significa que su pastor está predicando el evangelio que es. Porque si le sucedió a Pablo, nos sucede a todos. Amén. 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 Entonces, hubo recorte de números. Vamos a gozarnos, porque entonces eso significa que el pastor está predicando el evangelio que es. Tiene los mismos resultados que Pablo. Amén. Ahora, no nos quedemos ahí. No digamos, no, bueno, pues que es. No nos vamos a quedar en este lugar. La buena noticia es de que sigue el versículo 44 para ustedes. Que dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Van a haber recortes de números, pero esperen porque la ciudad entera está esperando por ustedes. Amén. La ciudad entera espera por Amazing Grace Ministries. Amén. Espera por ustedes. Y esa ciudad va a venir, se va a congregar y ustedes van a poder ministrar no solamente a nivel individual, sino a nivel regional, estatal. Amén. Dios, algo especialmente para ustedes como iglesia. Entonces, aquí vemos los que recibieron el mensaje, que él iba donde Pablo y le rogaban que por favor síganos predicando este evangelio de la gracia, síganos mostrando la justicia de Dios que viene por fe y no por obras. Amén. Amén. Ahora vamos a ver del otro lado, qué fue lo que hicieron los judíos. En ese entonces eran los cargadores de la ley de Moisés. Vamos a Hechos 13. Hechos 20:27. Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? ¿Cuál es el contexto de todo el libro de Hechos? El evangelio, la palabra de gracia. Ese es todo el consejo de Dios. Por eso es que la gracia no es un tema, es todo el consejo de Dios.
es todo lo que Dios tiene para usted. Amén. Es todo el consejo de Dios. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuáles son esos lobos? No son gente que no conocen a Dios, no. Es gente que lleva la ley de Moisés. Esos son los lobos en el contexto. A contrarrestar el mensaje. Y esto es para cada uno de ustedes. Ustedes que ya conocen el mensaje, que ya digieren el mensaje, que ya lo conocen por corazón, que ya han probado ese vino. Siempre el mensaje de la gracia trae persecución. Trae persecución. La buena noticia es que el Señor dijo de que si lo persiguieron a Él, lo van a perseguir a ustedes. Pero Él dice: pero yo ya conquisté al mundo. Lo que quiere decir es de que usted tiene victoria sobre la persecución. Usted tiene esa victoria disponible. Eso quiere decir que si alguien viene con un bate, ellos mismos se van a pegar con el bate. Y no los va a tocar a ustedes. ¿Sí? Eso quiere decir de que si ellos vienen con una patada, se van a resbalar en una cáscara de banana y no los va a tocar a ustedes. Amén. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, sí hay persecución, pero no la aceptamos. No la aceptamos. No es obra del Señor, no es la voluntad del Señor. Por lo tanto, eso no nos va a tocar a nosotros. Amén. Puede que se levanten armas, dice en Isaías. Puede que se levanten armas, pero no los tocará. Ninguna arma prosperará contra ustedes. Amén. Amén. Entonces, como iglesia, va a haber persecución. Pero el Señor los va a proteger. El Señor los va a mantener unidos. Amén. Y ustedes están destinados para seguir en crecimiento, para seguir prosperando. No solamente como iglesia, sino como individuos. Amén. Amén. Sigamos, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces que no perdonarán al rebaño. Vamos para el 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Es esta palabra de gracia que los encomiendo, que sigan caminando bajo su gracia, que sigan escuchando, que no se desanimen. Amén. Amén. No se desanimen, que sigan hacia adelante, sigan viniendo, sigan escuchando, sigan buscando esa gracia. Que hay un versículo en Hebreos que dice que el esfuerzo de ustedes sean para entrar en el reposo. Ese es el único esfuerzo en la vida cristiana: entrar en el reposo. En otras palabras, me esfuerzo para escuchar el Evangelio y la gracia. ¿Dónde están predicando el Evangelio? En la iglesia de Guillermo Hernández. Vamos para la iglesia de Guillermo Hernández. Me esfuerzo, busco, no descanso. En eso sí hay esfuerzo. En eso sí vale el esfuerzo. Para perseverar en el escuchar del Espíritu. Que ese sea el esfuerzo de ustedes. Amén. Amén. Entonces, acuérdense que la palabra de Dios es el Evangelio de la gracia.
Amén. La palabra de Dios, todo el consejo de Dios es la palabra de su gracia, que es el Evangelio. Amén. Amén. En unos versículos antes de Hechos 20, creo que es el 24, dice de que yo testifico, Pablo dice, yo testifico del Evangelio de la gracia de Dios. Y ese fue el tema central antes de empezar el 20. De que él testifica de que este mensaje es la gracia de Dios y que no hay otro mensaje. Y se van a levantar lobos, en persecución porque ustedes tienen el mensaje de la gracia. Pero no se desanimen, sigan hacia adelante, sigan como iglesia. Yo sé que el Señor tiene preparado un destino muy grande para ustedes. El Señor tiene preparado como iglesia y como individuos. Cada uno de ustedes, por ser parte de esta obra, tienen un destino inmenso. Amén. Amén. Tienen un destino inmenso. Y el Señor tiene cosas bellas para cada uno de ustedes. Dones, tiene puertas abiertas, tienen testimonio, tienen honor y gloria. Amén. Amén. Ustedes son portadores de la gloria de Dios. Amén. No es un simple creyente, es un simple creyente en Cristo que por favor Dios denos su misericordia. No, ustedes ahora tienen la capacidad de llevar esa gloria donde ustedes van. Amén. Ustedes tienen eso, son portadores de la gloria. Amén. Son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tienen el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, y ustedes pueden operar en los dones del Espíritu. Amén. 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 Entonces, no se vean como como digo yo, como una lombriz en cuerpo de hombre. No, véanse gloriosos, con la vestidura del Señor, con el armamento de Dios. Amén. Véanse con ese valor y ese coraje. Y que ustedes no son cualquiera, sino que ahora son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sigan hacia adelante como iglesia. Entonces fue un placer inmenso poder compartirles la palabra a ustedes. Que la palabra de la gracia esté con ustedes, que pueda fructificar y que ustedes puedan ver ese resultado en cada uno de ustedes. Recuerde que es por el Espíritu. Amén. Amén. Y eso va a marcar una diferencia en sus vidas, se lo garantizo. Amén. 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 Estaba hablando con alguien. Estaba hablando con una persona. ¿Ahí me oye? No. Bueno, estaba hablando con una persona que tuvo un inconveniente, una chica muy joven, 18 años. Se escapó de su casa porque quería irse con su novio. Tuvo problemas con su novio y aún así se casó en contra de la voluntad de sus padres. Y entonces fue y pidió consejería con alguien, otro muchacho de una iglesia. Tuvieron tanta empatía que
resultó embarazada del consejero. Su matrimonio se deshizo. Entró en crisis, depresión, se tornó violenta, destruyó el televisor, la vajilla, la cocina. Tanta violencia que la metieron en una correccional. Dentro de poco saldrá libre. Pero el cuento va a que ella se siente, un poquito baja el triste, se siente condenada, se siente que no vale la pena porque todos en la iglesia, desde sus padres hasta sus hermanos de la iglesia, cayeron sobre ella y la condenaron, que era una mala cristiana, que cómo había respondido a sus padres, que todo ese ejemplo que le dieron, que tantas cosas que le hicieron, que todos los consejos, y mírenlo cómo les pagó. Y ella se siente ahora con la condenación encima, el pecado encima, y cree que Dios no la ha perdonado. ¿Y cuál es el mensaje que reciben en muchas iglesias? El mensaje de condenación, de juicio. La embarraste, no hiciste caso, mira, te lo mereces, eso te lo buscaste. Y no puedes estar con nosotros, estás contaminando a los otros jóvenes. ¿Qué ejemplo? Segregada entre sus propios hermanos, la llevaron a esa situación de dolor, de violencia que por eso acabó en la correccional. Pero allí en la correccional ella recuerda lo que es Cristo, la visita a alguien que la quiere mucho, un amigo, y le empieza a hablar de Cristo, y en su corazón vuelve otra vez a encontrar la libertad porque vuelve a escuchar que Jesús perdonó sus pecados. No importa tu pecado, no importa tu falta, no importa lo que tú hiciste ayer, hace 2 años, hace 10 años. Si todavía está encima tuyo, si todavía la estás cargando, el Señor ya la llevó en la cruz hace 2000 años. Ese es el mensaje que Pablo estaba predicando, como nos predicaba el pastor Joyner. Escucharon que hay perdón de pecados y que ya no es por cosas que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora eres justificado por lo que Cristo hizo, y lo que Él está pidiendo de ti es que tengas fe en que esa justicia es real para ti hoy. Amén. Y le decía yo, mi amigo me llamó, pastor, quiero que le hable. Y yo, ¿pero qué le digo? Porque me llamó así a quemarropa. Hola, pastor, ¿se acuerda de la niña que estaba en la cárcel? Aquí se la tengo en el teléfono. Fulana, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Cómo te sientes? Pues bien, pastor. Y mi amigo, dígale algo, pastor. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje? Ese, el mensaje del Evangelio de la gracia. La palabra de Dios dice, antes de que Cristo fuera a la cruz, Él nos enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Le dijo, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cómo es que tenemos que orar? Y el Señor le dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero ahí, al final dice, y Padre, perdónanos, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces nos llevamos esa carga a nuestra vida, porque si nos predican y nos quedamos en el antiguo pacto, nos quedamos con la carga de no perdonar a otros. Y ella está con esa carga encima, no ha perdonado a su novio, no ha perdonado la traición del consejero, la traición de la iglesia. Y ella piensa que su papá celestial no la ha perdonado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo dice, ustedes perdonen no para ser perdonados, ustedes perdonen porque ya fueron perdonados. El Padre Nuestro funcionó en el momento en que Cristo estaba allí, todavía bajo la ley. Pero después de que Cristo fue a la cruz y resucitó, el nuevo pacto terminó en el sentido de que ya no es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo por ti. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos carga por alguien que nos hizo daño? Yo todavía a veces siento cargas, a veces recuerdo de algunas cosas que me hicieron a mí en el pasado y todavía quiero estrangular a esa persona. Pero el Señor dice, hijito, eso ya lo perdoné. Hace 2000 años eso fue perdonado. Y Pablo dice, creo que es en Colosenses, perdonen así como ya fueron perdonados. No perdonen para ser perdonados, sino que como yo ya fui perdonado, ¿quién soy yo para guardarme ese privilegio de no perdonar? Si Dios ya miró todo lo que yo había hecho y dijo, perdonado, Señor, yo también perdono y me quito esa carga. Y aún así, si no perdono, Él no ha dejado de perdonarme, ya lo perdonó, ya te perdonó en la cruz. Ese es el mensaje de la gracia. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que es mi favorito, mi versículo favorito. Y eso es lo único que tenía que decirle ahí en 2 minutos, porque era en un teléfono de la correccional, les había pedido permiso y era pagando con moneditas. Mi amigo, pastor, ¿tiene un minuto? Yo, sí, a ver.
Entonces mi versículo favorito es Romanos 8:1, que dice: porque ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación, y la palabra condenación quiere decir una sentencia del juez en donde te declara culpable de muerte. Esa es la palabra condenación allí en griego. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi amor, tú amas a Cristo, estás en Cristo, sí, pastor. Entonces ya no hay condenación. Cuando la gente venga y te condena por lo que hiciste, cuando el Satanás venga y en tus pensamientos te condene por lo que ya hiciste, tú le vas a decir: eso ya lo pagó Cristo, ya no soy condenado, soy perdonada, soy perdonado, liberado, soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Ese es el resumen del Evangelio. Todo lo demás gira alrededor de esa realidad. Es como cuando uno agarra con pegante ese que se estira, o como cuando estira una cauchera, una onda, como con la que mató David a Goliat. Algo que se estira, que es elástico. Siempre tú puedes alejarte del centro, pero siempre hay una fuerza que te atrae otra vez a Cristo Jesús. Amén. Hoy el Señor está recordándote que no hay condenación para ti, que su acceso a su trono está abierto, que te perdonó. Eso es lo que los judíos no podían aceptar. Hay perdón de pecados, pero ¿por qué? ¿Cómo? Si yo no he hecho lo que la ley de Moisés dice, yo no he hecho las cosas que dice que tengo que hacer, dejé de ir a la iglesia, dejé de hacer esto, metí la pata allí. El Cristo dice: ya te perdoné, ven y acércate a la flama, como decía que días es Sandy. Comunión, como dijo hoy otra vez el pastor Johnny, comunión, la comunión de los santos. Aquí en comunión nos alimentamos de su palabra y podemos compartir esa misma verdad a otros. Entre nosotros nos podemos animar si estamos caídos. Tengo esta necesidad, oraré por ti. Me hace falta esto, vamos a ver cómo recogemos, cómo hacemos para que puedas levantarte otra vez. Amén. Por eso reitero esa invitación. No dejen, como el mismo Pablo lo dice en algún lugar, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué? Si yo puedo ver el servicio por internet, pues sí, cualquiera. Es lo más fácil y lo más cómodo. Si de pronto está cansado un día, está enfermo, le dolió la cabeza, bueno, está bien, se quedó en la cama y vio por internet. Pero la idea es que te congregues, que practiques la comunión. Y si no vienes hoy, estamos abriendo espacios para reunirnos un otro día en la casa de alguien, en mi casa o en la casa de alguno que quiera ceder su casa, para estudiar su palabra, para compartir juntos, para conocernos. Amén. Esta es su casa, esta es su iglesia, y nuestro corazón y nuestros brazos están abiertos para recibirte y para amarnos, también para levantarnos, porque seguimos todavía en este cuerpo mortal, en este cuerpo de carne, pero Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Lamentablemente el pastor no va a seguir por aquí con mucho tiempo. Va a ser como le pasó a varios cuando eran chiquitos, que su papá los abandonó. Así nos abandonaste. Hasta que se cambia de estado. Está ahorita sólido, va a estar líquido. No dice que se va para Texas. Entonces vamos a orar para que el Señor lo bendiga en donde va, que le abra puertas de oro y de bronce para que allí también lo utilice, lo prospere, que podamos visitarlo o que nos visite. Se va con sus papás, nos van a hacer falta mucho, pero bueno, nos ha dejado parte de lo que Dios también le ha entregado y regalado a él. Vamos a tener la cena del Señor porque ese es el sello. Ustedes ya la tienen en sus manos. La palabra de Dios dice que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan, y dándole gracias al Señor, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Un pan como este, parecido. El pan que él tomó era un pan quizás sin levadura, y probablemente un pan sin levadura, que quiere decir ausencia de pecado. El Señor dice que Él es el pan que descendió del cielo, un pan sin pecado, pero que se hizo pecado por ti y por mí, para que tú ahora no tengas pecado. Tomen y coman de este pan, porque este pan es mi cuerpo, el pan del cielo. Es entregado, que es partido por ustedes.
Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su sangre, la sangre de un cordero perfecto, santo, puro y justo, es derramada en lugar tuyo y en lugar mío. Tantas veces como hagan esto, lo seguimos haciendo desde hace 2000 años, compartiendo el pan y el vino, celebrando su muerte, pero también nuestra redención, nuestra salvación, nuestra sanidad. Recuerden que su salvación incluye plenitud. Somos completos, somos plenos, somos santificados, somos justificados. Que cada vez que compartas este vino y este pan, seas consciente de que la obra de Cristo es perfecta, que tú no eres perfecto, pero que en Él eres perfecta, eres justa. Por eso quiere decir discernir su cuerpo y su sangre. Gracias, Señor, porque hoy al recibir este pan y este vino, sellamos, Señor, una vez más tu victoria de la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos sanidad. Si mi cuerpo está dolorido, si mi cuerpo está enfermo, ahora recibo sanidad. En la cruz venciste toda enfermedad. Y el Señor en su palabra dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. O sea que Jesucristo es el nombre por encima del cáncer, el nombre sobre todo nombre, un nombre por encima de la artritis, por encima de la alergia, por encima del asma, por encima de la diabetes, por encima de lo que tú le pongas nombre. Es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús me declaro hoy sano. En el nombre de Jesús me proclamo y declaro hoy libre, santo, perdonado y redimido. Gracias por tu sanidad. Gracias porque soy libre. Gracias, Señor, porque soy pleno. Gracias, Señor, porque tu salvación es perfecta, completa. Gracias porque he de ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que oremos por Giselle, por su papá. Bueno, su papá no, ya su papá está en el cielo. Oramos por ella, por su hija y por su familia. Y si alguien quiere que oremos especialmente por algo, entonces ven acá y vamos a orar. Vamos a orar por Giselle, que donde quiera que esté. Señor, gracias por su vida. Señor, gracias por la vida de Giselle. Oramos para que seas tú dándole consuelo, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Consuélala, anímala, Señor, a sus hermanos, a su hija. Seca esas lágrimas. Sé como un bálsamo que restaura y pone esa convicción de que su papi está ahora con Cristo, esperando por ella, esperando por nosotros. Eso es lo que Pablo dice en su palabra. Animaos con estas palabras, animaos con esta verdad, que todos los que están allí están esperando por ustedes. Todos los que se han adelantado están esperando por nosotros. Los veremos de nuevo. No es hasta nunca, es hasta pronto. Amén y amén. Gracias. Vamos a orar por Ligia. Ligia viaja a Colombia para solucionar sus problemas familiares. El Señor derrame gracia. Vamos a orar por eso, para que abra puertas. Padre, gracias por la vida de Ligia. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias porque es tu hija, Señor, y tú conoces su necesidad. Tú conoces su herencia, Señor, tanto espiritual como material, Señor. Oramos para que todo lo que tienes para ella en Colombia, Señor, esa herencia familiar, Señor, todas esas propiedades, Señor, que sus antepasados, Señor, han construido, Señor, que no se pierdan, Dios, porque eso hace parte de la herencia de sus hijos. Y ella es heredera, Señor, no solamente de esto, sino de Abraham, eso es lo que dice tu palabra. Y como hija de Abraham, Señor, tú dices que heredaremos la tierra. Gracias, Señor, porque todo obstáculo es removido, porque todo engaño sale a la luz y ella podrá obtener lo que justamente le pertenece.
Gracias porque también podrá ser testimonio de tu amor y de las buenas nuevas. Es ministro de reconciliación, es ministro de justicia. En el nombre de Jesús, gracias porque regresa con buenas noticias. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, gracias. Permite que nosotros seamos, Señor, como esa iglesia, como los hermanos de Macedonia que tenían en su corazón el dar. Y ni siquiera pensaron en dar 5, en dar 10, simplemente dieron de lo que ellos tenían y de lo que no tenían. Que no pienses en tu corazón que tengo que dar un porcentaje. Lo que ellos sintieron era que debían ser generosos. Bendice a cada familia aquí representada, a cada cabeza de hogar, a cada mujer, cabeza de familia. Bendice cada empresa, cada empleo, cada talento, cada don que has puesto en nosotros. Multiplica porque tú conoces cada necesidad, pero tú has prometido que tú suples conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Dios mío, por este ministerio, por este lugar que nos podemos reunir. Y tú suples, Señor, para que sigamos el tiempo que tú tengas, que podamos disfrutar y gozar de este espacio. Pero también oramos por ese espacio que aún no vemos con nuestros ojos, pero sí con nuestros ojos espirituales. Un lugar hermoso donde podamos disponer del tiempo a nuestro antojo y podamos tener aún más crecimiento, más actividades para expansión del Evangelio de la Gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por su amor, por su justicia, por su generosidad, por su abundancia, por todo lo que conquistó en la cruz. Gracias, Señor, gracias. Ponemos de pies. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con ustedes. Que en esta semana puedan experimentar las señales y milagros que siguen al Evangelio de la gracia, porque el Espíritu está en ustedes. Saludamos a los que nos vieron por internet, un abrazo. Que sigan sintonizados allí en Facebook, en Amazing Grace Hispanic Ministries. Dios los bendiga. Amén. Amén. Y amén.